Pues regresamos con el apasionante tema de todos los aspectos que estamos viendo sobre el derecho a la vida, el aborto, la anticonstitucionalidad, los congresos locales, el Congreso de la Unión, los partidos políticos, y no habíamos tocado hasta hoy, hasta este momento, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, esta vez, cuando menos 2 de ellos, la verdad que es preocupante, ¿eh? O sea, sacaron 2 fotos como para polarizar más el asunto. Por ejemplo, en esta foto que ustedes ven en sus pantallas, es de la realmente jornada, ¿no? alarmante, es La Jornada, el periódico La Jornada, y por el otro lado tenemos El Universal, del otro lado. y los dos traen la misma foto con diferente pie de foto. Para que se den cuenta ustedes una idea, por si no se alcanzaba a leer, está una monja en La Jornada con una señora arrebatándose los desplegados que estaban manejando ahí. Y en el otro, en el Universal, la misma foto, la misma monja, la misma señora, pero La Jornada dice en su pie de foto: una religiosa arrebata una pancarta a otra mujer que se manifestaba frente a la Suprema Corte de Justicia de México contra la reforma antiaborto en Baja California, y la cual argumenta proteger el derecho de la vida desde la concepción. Esa misma foto en el Universal, léela. Léela tú, porque Porque no hay lentes, sí. Ese es el problema que tenemos. Dice, la misma foto, la misma monja y la misma señora activista, dice, una mujer con disfraz de religiosa, ya cambia la idea, forcejeó con un activista que rechaza el aborto frente a la corte. Aquí está la foto, la misma. En los 2 casos la misma, con diferente interpretación de 2 periódicos muy importantes que forman opinión. ¿Y cuál sería la...? Yo me pregunto, la opinión pública, ¿cómo puede formarse una opinión real? Yo quiero decirles una cosa, que la investigación de otros periódicos llegó a saberse que esta activista que estaba aquí y la monja son asiduas a asistir a este tipo de actos, una disfrazada de monja y la otra como activista, en donde lo que discutían es si procede o no procede desde un punto de vista muy limitado. Pero estábamos en la plena discusión de este tema, y ahorita que se pongan los anteojos el señor licenciado, pasamos con él y con Pepe. ¿Tú querías hablar? Sí, Luis, yo quisiera disentir un poco no de la opinión de Gerardo en el sentido de la explosión demográfica y la necesidad de controlarlo. Yo creo que el gobierno federal ha actuado a pesar de sus propios instintos, para bien. Creo que el doctor Córdoba, que dejó la Secretaría de Salud, lo hizo bien porque él, siendo un hombre conservador, apostó por la prevención y por el uso de anticonceptivos. Así es. Cosa que le costó el tache del Yunque en Guanajuato. Es decir, que hoy los ultraconservadores claro, del PAN no quieren al doctor Córdoba como gobernador de Guanajuato. Se la quieren cobrar. Justamente porque le dicen, tú como secretario de Salud no actuaste como uno de los nuestros. Entonces, yo en ese sentido también hablaría de la corresponsabilidad que tiene la gente. Es decir, el gobierno te puede dar información, te puede incluso dar anticonceptivos, te puede dar acceso a las clínicas, pero tampoco te puede guiar en cada aspecto de tu vida. Creo que se necesita también un poco de autocrítica y conciencia. Y el debate de fondo, me parece, es ¿qué vamos a hacer con la mujer que llega a ciertos meses de embarazada o de gestación y le practican o se practica un aborto? ¿Hay que penalizarla o no? ¿En qué marco? ¿A los cuántos meses? Me parece que ese es el tema de fondo. Esa es la discusión, Si vamos a meter a la cárcel a la mujer que se practica un aborto o no. ¿Y con qué elementos? Buscando el bien superior de lo que en ese momento, y bien dice Roberto, es el producto, o anteponiendo el derecho a la decisión, al derecho sexual de esta mujer. Yo creo que ese es precisamente el debate que estuvo ausente. Yo creo que en la Suprema Corte
hicieron bien en definir si era constitucional o no lo que había aprobado Baja California, pero en realidad la discusión en Baja California fue otra. Fue una discusión mucho más medieval y bizantina. Sí, fue una discusión que, a mi juicio, trata de modificar conductas morales a partir de la ley. Y eso sí es preocupante. A ver, estaba el artículo 7º en la ley, en la Constitución de Baja California. Más o menos, ¿qué decía para orientar a nosotros? Lo que pasa es que lo que se, digamos, se pone más rígido o más estricto en la ley es que se protege el derecho a la vida desde la concepción. Y esto no es otra cosa, a mi juicio, y de fondo y que busca... ya tiene derechos como nacido. Así es. Lo que de fondo se busca es decirle a las mujeres, pórtense bien. ¿Por qué? Porque ya hay coerción por parte del Estado, al menos en esta entidad federativa. Es decir, no pueden abortar porque estará entonces el Estado para castigarlas. Me parece que ese es el mensaje Yo de creo fondo. que no es un problema de castigo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es el tema de que cuando empieza la vida, justamente cuando Sí, ahí empieza está. la vida, ha sido el artilugio para que muchas legislaturas no toquen el tema, Y la pregunta que decían Para también en la evadirlo. discusión de la Corte era, ¿cuándo empieza la vida? Es una pregunta, pero para efectos legales es ¿cuándo es persona? Claro, totalmente. ¿Cuándo es persona y cuándo es sujeto de derechos y obligaciones? Bueno, pues que es lo ese es que el tema a es un derecho discutir. fundamental, es el tema a discutir. Ahora, si nos fuéramos por conciencia general o si nos fuéramos por sentido estricto jurídico, desde el momento que nace un sujeto adquiere derechos y obligaciones. Y Pero la hasta Suprema que nace. hasta que nace. Y aquí la situación la es que ley la protege- Suprema la ley Corte de protege al Justicia producto de la igual. Nación, Por eso, entonces ámbito vamos a muy hablar criticable, ámbito muy criticable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sujeto adquiere derechos y obligaciones al momento que nace, pero no cuando se concibe. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratar de polarizar el tema, justamente no entró a discutir estos elementos que son muy importantes. Es un derecho fundamental y las legislaturas estatales tienen prohibido legislar sobre derechos fundamentales porque los otorga la máxima constitución, Bueno. que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso yo le señalo que el tema no va a parar ahí. Seguramente habrá de parar en la Corte Interamericana de los Derechos Y el Humanos. tema, Robert, Y es será otro- cíclico. Si se dan Claro, cuenta, sí. el tema es cíclico. Esa es la pregunta, Y Pepe. yo creo que al final del día es como una mesa en el casino, donde a la mesa están sentados los actores políticos y cada quien hace su apuesta. El PRD, por ejemplo, Hay que gana especificar mucho. que esta mesa es redonda, pero que no es de casino. No. ¿eh? Menos como están Sí, no sé. desacreditados. Menos No como vaya, están menos del desacreditados. Ni vendemos quesos, pero la realidad es que cada quien le habla a su mercado electoral. Claro. Yo creo que a 9 meses de la elección presidencial, ojo, el voto duro de Acción Nacional está muy disperso, está desesperanzado, está desangelado. Este tipo de temas, Los une. Perdón que lo diga así, pero regresan a muchas ovejas al redil. Sí. Y yo creo que esa ha sido precisamente la apuesta política del gobierno federal. Es decir, sin entrarle de fondo y sin debatir cuándo empieza la vida y sin filosofar cuándo es persona. A ver, esto es un tema político. Entonces yo creo que el gobierno federal hace una apuesta y dice, este es un tema que me revitúa en el cortísimo plazo Para los propios, regresar a mi claro, voto duro para los propios. y algo más. No, pues algo más. Y algo más, porque no solo los panistas Si la disputa están a es- favor del derecho a la vida desde la Claro. concepción. A nivel nacional, por eso yo iniciaba mi participación con eso. La Ciudad de México no es México. La Ciudad de México es una isla de opinión que me parece con Y estos muy temas diversa, ¿eh? se fortalece en el plano de la izquierda. Pero Acción Nacional, ojo, Acción Nacional es el que ganó este debate, creo, en la opinión pública a nivel nacional. Ahora imagínate Por más tú. retrógrada que parezca, por más conservador que parezca la posición, yo me atrevo a pensar que políticamente y en el análisis costo-beneficio final, fue el gobierno federal el que ganó más. El que perdió más, desde luego, es la Corte. Como Fíjate, siempre en estos temas. tienes ¿no? mucha razón, Pepe, porque yo inicialmente cuando oí la discusión del tema y que Baja California y que San Luis, de repente veo entrar a la señora Zavala al tema. Y dices, bueno, por parte del DIF. Totalmente. Pero ¿por qué el DIF? Y entonces empieza una discusión ahí y de repente entra el presidente y se vuelve internacional. O sea, es un tema del presidente de la República y Ustedes del imagínense. presidente del PAN, que es el mismo. Claro, ustedes imagínense
que la campaña política se lleve al camino de quién está a favor y quién está en contra de este tipo de derechos. Y que la Iglesia Católica en los púlpitos no diga voten por un partido, sino que voten por quienes apuestan por eso. Por supuesto, no hay necesidad de Una decir que voten por el movilización partido. masiva, una estrategia político-religioso importante de penetración que no estarían violando la ley. Pues vamos a un corte, Pepe, ¿te parece? Y luego ya entramos a la Seguimos. parte final de este programa. Muy bien. No se vaya, volvemos después del corte.